una cosa así bonita para que a las 5 ya estés bien a todo dar. Muy bien. Estamos estudiando la carta de los Efesios, pero me pareció bien conveniente hacer un gran paréntesis para ver algo que considero de importancia. Vamos a estar estudiando respecto de un libro, vamos a extraer las partes importantes de un libro que se llama Dioses en Guerra, que nos hace meditar respecto de algo importante, una lucha que tenemos cotidiana, todos, y esa lucha es la lucha por la idolatría. Han de saber que la idolatría es un tema muy amplio, del cual se nos habla en la Biblia una y otra vez. Y para muchos cristianos, sobre todo tal vez si tenemos algunos años del conocimiento de Dios, nos puede llegar a parecer irrelevante. Y tú dices, ¿sí eso qué? No, o sea, yo soy salvo, yo soy cristiano. Idolatría, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pero muchas veces estamos equivocados. Por ejemplo, ¿qué tal? Yo no sé si tú eres alguna de esas personas o conoces a alguien que de pronto tiene un pequeño dolor o un dolor, no vamos a decir el tamaño, un dolor en su cuerpo y dice, una aspirina, un paracetamol, un ibuprofeno, cualquier cosa que no ocupe receta médica, ¿verdad? Porque me duele algo en mi cuerpo y ya. Algunos otros tal vez iban al médico, pero llegan al médico y hay muchos así lamentablemente que llegan y te ven. Entonces vas y te ven, saca su... Y no es el doctor House, tomes esto. Y entonces tú dices, pues ya fui al doctor y me recetó esto. Y entonces resulta que eso que te da sí te calma la molestia. Pero meses después, años después, te das cuenta que tenías un problema grave en el corazón o en el hígado, en la columna, y esa situación te deja paralizado en la cama, o tal vez ya no te vas a poder levantar de la cama, tal vez te mueres. ¿Por qué? Porque tu médico era así. ¿Qué es lo que muchos doctores muy profesionales hacen? Llegan, te toman la presión, toman la temperatura, te suben a una báscula, aunque le digas, oiga, pero soy mujer, dice, de todas maneras súbase, ¿no? Te sube a la báscula, te pesa, te toma tu masa corporal, te hace algunas preguntas, ve algunas cosas que no están muy bien, te manda a hacer algunos análisis clínicos, y después de eso, te da una receta. ¿Sí? Otro tipo totalmente de médico. Entonces, es diferente cómo tratamos algunos temas de salud o algunas situaciones de nuestra vida, con quién vamos, con quién pedimos ayuda o asistencia y qué es lo que hacemos para tratar ese problema, esa situación. ¿Nos autorrecetamos? ¿Vamos con un mal consejero o vamos con un buen consejero? 3 opciones distintas. La Escritura nos dice en el Salmo 19:12, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Muchas veces las personas no ven o no vemos la idolatría como una realidad en nuestra vida. Lo vemos, como comentaba yo hace un momentito, como algo irrelevante, o en algunos otros casos, el pecado en nuestra vida es algo que escondemos. Eso ha sucedido desde el principio. Si ustedes se recuerdan, abrimos el libro de Génesis, apenas avanzamos unos cuantos capítulos y de pronto nos encontramos con que el hombre peca. ¿Qué es lo que hace inmediatamente después de que peca? Trata de ocultar su pecado. De pronto estás ahí y ahí se acerca la esposa
el esposo, o la mamá, o el papá, y cierras la página de internet porque no era una página correcta, ¿no? O una conversación que no tenías que hacer, una llamada que no tenías que hacer, etcétera. Siempre procuramos esconder nuestro pecado, nuestra falla. Entonces empiezas a barrer, se te hizo tarde, viene la suegra, ay, entonces aquí está una alfombra, rápido echas la alfombra sobre ella, ¿verdad? Para que no se vea que está el tiradero, ¿verdad? O haces operación cajón. Entonces agarras todo, lo avientas en un cajón, en una tina y ya. Todo está limpio y ordenado, pero en realidad hay cosas sucias, hay cosas desordenadas, hay cosas incorrectas. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Esconder el pecado o bien, a veces no darnos cuenta de que hay algo mal en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta que hay pecado. Pero ahí está. El que tú no seas consciente de la realidad no quiere decir que no estés sometido a dicha realidad. Es lo que aquí el salmista dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Muchas veces no estamos conscientes. A veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Por eso él dice, perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Pero también, un poquito más adelante en este mismo salmo, dice, ayúdame a no pecar cuando sé que estoy pecando y déjame saber cuando peco y no me doy cuenta. Eso es muy importante. ¿Cuál es el campo de batalla? Porque resulta que Dios está peleando y hay una lucha continua, hay una lucha diaria. Dios está luchando contra los ídolos. ¿Dónde lucha? En tu corazón. Y entonces es importante que nosotros pensamos, cuando nosotros estamos en internet, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando estamos ahí en el Facebook, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando estamos en WhatsApp, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si de pronto abrimos YouTube, ¿qué es lo que estamos buscando? Te voy a hacer el reto siguiente, busca tu historial de YouTube y ve cuáles son tus búsquedas. O Facebook, ¿qué es lo que buscas? O en el internet, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué buscamos? Podríamos decir que lo que buscas, en cierta forma, te define. Porque eso que buscas, de alguna manera, domina tu corazón. Tiene influencia en tu corazón. La Escritura nos dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es importante examinar nuestro corazón para ver a quién le estoy dando la gloria, a quién le estoy dando mi lealtad. Nuestro corazón determina quiénes somos, tu corazón determina quién eres. Tu corazón determina cómo piensas y tu corazón determina lo que haces. Por lo tanto, ahí está el campo de batalla entre Dios y los ídolos. Como lo hemos dicho en varias predicaciones anteriores, cuando nos referimos al corazón, nos referimos a los sentimientos, lo que tú sientes. Proverbios 27-19 dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En tus sentimientos se refleja quién eres. Tus sentimientos son muy tendientes a la tristeza, eso eres. Muy a la preocupación, eso eres. Eso me recuerda intensamente, ¿no? Tristeza, ¿no? Preocupación, alegría, eso eres. Ahí se refleja, ese es el reflejo de lo que tú eres. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 15, versículos 16 a 18, ¿también ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estamos tan rodeados de esos, pero tal vez mucho de eso está ahí adentro, lo tenemos ahí, en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué produce eso? Nos contamina. Nuestros sentimientos nos contaminan y eso nos lleva a provocar alguna de estas cosas que son terribles. ¿Un homicidio no te parece algo terrible? ¿O un adulterio? ¿O tener inmoralidades sexuales, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es algo terrible? ¿Robar? ¿Dar falso testimonio? ¿Decir que si tal persona hizo esto o aquello, cuando no te consta, cuando no lo viste, cuando no estuviste ahí? ¿O que si me dijo esto o me dijo aquello cuando en realidad no te lo dijo? ¿Y de dónde viene eso? Del corazón, de tus sentimientos, de lo que tú sientes. La Escritura, Santiago capítulo 3, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades, ¿en dónde? En el corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente tener vidas cambiadas, vidas transformadas, tenemos que ir a la fuente de mucho de lo que nosotros hacemos. Mucho de lo que tú haces viene ¿de dónde? De lo que tú sientes. Lo que tú sientes se convierte después de un tiempo en algo que tú haces. Haces las cosas porque antes las sentiste, porque tuviste un sentimiento hacia algo o hacia alguien. Si el día de hoy, al terminar el servicio o en este momento hiciéramos una pausa y me acerco a alguno de ustedes o a cada uno de ustedes, tal vez veo a alguien que tiene como cara de preocupación. Desde aquí se ven algunos con cara de preocupado. Y entonces le pregunto, oye hermano, hermana, ¿eres idólatra? ¿Qué es lo que seguramente me va a decir? No, creo que no. Yo no soy idólatra, nada más estoy un poco preocupado. Y entonces yo le haría otra pregunta. ¿Qué hay en tu corazón que te está causando toda esta preocupación? Podría ser que cuando tú te detengas a examinar tu corazón en profundidad, vas a encontrar una necesidad profunda de querer controlar muchas cosas. Por eso estás preocupado. ¿Quieres controlar a tu esposo, a tu esposa? ¿Quieres controlar a tus hijos? ¿Quieres controlar la situación económica? ¿Quieres controlar a algún familiar? ¿Quieres controlar? Y entonces, las cosas no están saliendo como tú quieres. Y sin darte cuenta, estás sirviendo tal vez al Dios del perfeccionismo. Porque las cosas no salen perfectamente como tú quieres que salgan. Tal vez eres una persona que nunca se siente feliz con lo que tiene o con los resultados que tiene y tú piensas que estás haciéndolo todo mal. Cuidado, ahí hay una lucha en tu corazón y no te has dado cuenta. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario no tomarme solamente ahí el paracetamol espiritual, el mejoral. Muchas personas de pronto entran a esta iglesia, y han venido muchas, vienen por un mejoral, por un tempra espiritual, pero hemos procurado no ser así. Entonces, la invitación sería, hazte unos análisis. Hay que hacernos unos rayos X espirituales. ¿Por qué? Porque nos resulta difícil vernos como adoradores de ídolos. Pero ahora,
¿Cómo saber dónde estamos? Hay que analizarnos, ¿verdad? Entonces, lo mismo que cuando tú vas a un buen médico, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? Preguntas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Preguntas. ¿Qué cosas son las que te decepcionan? Cuando nosotros nos sentimos sumamente decepcionados, eso es una señal de que algo se ha vuelto mucho más importante que lo que debería ser. Eso nos revela que tenemos un anhelo desmedido, una, una, una esperanza desmedida en algo o en alguien que no es Dios. ¿Te sientes decepcionado por qué? ¿Por tu carrera? ¿Por la vida de tus hijos? ¿Porque tu vida sexual no es como tú esperabas? ¿Porque tu matrimonio no va como tú querías? Un hermano que se llama Erwin Lutzer escribe, y cito, ¿has pensado alguna vez que nuestras decepciones son la forma en que Dios nos recuerda que hay ídolos en nuestra vida con los que tenemos que tratar? Una decepción es un foco rojo de que ahí hay un ídolo. Siguiente pregunta para seguir haciendo nuestros rayos X espiritual. ¿Acerca de qué cosas te quejas con mejor frecuencia? Pregúntale a una persona muy cerca de ti, no ahorita, porque ya ahorita luego dicen, a ver. Ahorita no, pero cuando llegues a tu casa, pregúntale, ¿de qué me quejo? ¿De qué es lo que continuamente me quejo? Algunas cosas. ¿Te quejas continuamente de tu situación económica? ¿Te quejas continuamente con tu cónyuge de las relaciones sexuales? ¿Te quejas continuamente de que en la oficina no te tratan con respeto y te sientes mandibulín y dices, nadie me respeta? ¿Te preocupas demasiado sobre lo que la gente piensa de ti? ¿Te preocupas de lo que la familia de tu esposo o esposa piensa de ti? ¿Demasiado? ¿Te quejas continuamente de que el América ya tiene muchos años de que no gana un campeonato? ¿O tú eres parte de un equipo de fútbol y te quejas continuamente de que tu equipo sigue sin ganar? ¿Y te quejas y te quejas? Aquello de lo cual nos quejamos continuamente nos deja ver las cosas que nos importan. Entonces, el lamento tiene un poder sobre nosotros grande. Y lamentar es opuesto a adorar. Opuesto a adorar. Si ustedes no conocen a un grupo que se llama Contagious, búsquenlo. Me gusta un canto que ellos hacen. Y dice, deja ya la quejabanza, cámbiala por alabanza. Muchas personas, aún cristianos, hacen eso. En vez de alabar a Dios y alabarlo y alabarlo y darle gracias por todo lo que tienen, ¿qué es lo que hacen? Se quejan. Se quejan de esto, se quejan de aquello, que si la esposa no esto, que si el esposo no esto, que si los hijos no esto, que si mi jefe no esto, que si el trabajo no tal cosa, y se la pasan quejándose y quejándose y quejándose. Personas quejosas. Debemos tener cuidado de como cristianos no ser quejosos, porque nosotros no somos llamados para quejarnos, sino para ¿qué? Para alabar a Dios. Alabar a Dios. Lo opuesto de la alabanza es la quejabanza. Por eso dicen los hermanos, deja la quejabanza, cámbiala por alabanza. Tenemos que dejar de ignorar todo lo que Dios hace por nosotros.
Yo te puedo asegurar que hay un montón de cosas, te lo aseguro, que Dios ha hecho por ti. Porque Dios por mí ha hecho muchas cosas. Pero como seres humanos tenemos la mala tendencia a fijarnos solamente en lo que nos falta en vez de dar gracias y alabar a Dios por lo que tenemos, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Siguiente pregunta, ¿en qué área realizas los mayores sacrificios económicos? Revisa tus gastos, revisa a qué le has invertido mucho dinero o más dinero o en qué te gastas todo tu dinero, haz cuentas. Recién el hermano Francisco nos estuvo aquí aconsejando respecto de finanzas, es importante ver en qué me estoy gastando el dinero. Eso en lo que le invierto demasiado, tal vez no sea en lo que debo invertir. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué te preocupa? Hay personas a las que le preocupa demasiado perder a alguien que les parece importante o que sea importante. A muchos les preocupa perder su trabajo, ¿verdad? En este tiempo, ay, me preocupa demasiado no perder mi trabajo, no perder mi casa. El temor a ser ridiculizado. ¿O qué tal el miedo a quedarse solo? Aquello, pregunta, ¿en alguna noche, en días recientes o pasados, has pasado alguna noche sin dormir? ¿Hay algo que te preocupa que no te deja dormir? Eso puede ser un ídolo. Eso que te preocupa y no te deja dormir puede ser un ídolo. Hay que tener cuidado. Siguiente pregunta que te debes hacer, ¿dónde se ubica tu refugio? Cuando tú te sientes herido, ¿a quién recurres? Cuando tú tienes un día difícil, ¿con quién vas? ¿Vas al refrigerador? ¿Lo abres y buscas comida? ¿Buscas helado? ¿Vas rápidamente al teléfono y le hablas a un amigo, ahí a un conocido y a la persona que tú confías y le cuentas ahí toda la historia? ¿O buscas ahí novelas, series de televisión, películas, videos, pornografía? ¿Dónde procuras buscar un rescate emocional? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? Es bueno pedir ayuda, por supuesto, pero ¿a quién se la estoy pidiendo? ¿Con quién estás recurriendo? ¿Estoy yendo con algún especialista? ¿Con algún experto? ¿Qué es lo que te exaspera? ¿Te exasperas? ¿Te enojas? ¿No puedes soportar que tu equipo pierda un partido de fútbol? Estás en medio del tráfico y no avanza, ¿y cómo respondes a eso? ¿O qué tal cuando sientes que una persona no te trata con respecto, cómo reaccionas? Cuando una persona te avergüenza, ¿cómo respondes? ¿Por qué te enojas? ¿Qué es lo que te hace que rápidamente te enojes? ¿Qué es eso que te pone así? ¿Qué es? Siguiente pregunta, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es ese sueño que te tiene ahí pendiente de un hilo? O bien, ¿qué es lo que hace que te brillen los ojos, se te abran los ojos? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres convertirte en el próximo MasterChef Junior? ¿En el MasterChef de la tercera edad? ¿En el de la segunda? ¿Quieres ser el próximo ganador de la academia? ¿El próximo American Idol? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Ese sueño puede ser un ídolo.
Muy bien, ahora vamos a hablar de un Dios celoso. Nosotros vivimos en una época, en una comunidad, en una sociedad en la cual muchas personas tienen la tendencia a ser nómadas. Se cambian de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, de trabajo en trabajo, de pareja en pareja, ¿sí? No están estables, van de aquí para allá. Y eso es lo que es muy común en la sociedad. También de pronto vemos ahí a lo lejos y queremos una carrera más, una casa más grande, más cosas, una vida mejor. ¿Es malo desear una vida mejor? No. Incluso Dios quiere para ti una vida mejor. Vivimos en un mundo en el cual no nos queremos dejar atar por nada o por nadie, ¿sí? No nos gustan las ataduras, no nos gusta el compromiso. Esa es la sociedad. Las personas no quieren sentirse atados a nada o a nadie. Por ejemplo, cuando se trata de relaciones, no, mejor vivimos en unión libre, ¿verdad? Común. Vivimos en una generación en la cual se nos dice que tenemos que tener la mente abierta. ¿No has escuchado eso? Open mind. Tienes que tener la mente abierta. Pero tener la mente abierta es como tener una puerta abierta. En alguna predicación les comentaba que hace tiempo por descuido mío dejé la puerta abierta de la casa y ¿qué fue lo que pasó? Pues se metió la rata de dos patas, te estoy hablando a ti, y se llevó pues, varias cosas. Cuando tenemos la mente abierta es como dejar la puerta abierta de tu casa. Entra lo que sea, sale lo que sea. Y a veces las personas nos dicen a los cristianos, oye, tú eres bien cerrado. Y eso te tiene que ofender, no de ninguna manera, al contrario, tienes que decir gracias. Qué bueno que te das cuenta. Que aquí no entra cualquier cosa. No puedes dejar meter a tu mente, a tu corazón cualquier cosa. Porque cualquier porquería se mete en tu mente, cualquier porquería se mete a tu corazón. Cuando tú tienes la puerta abierta o la mente abierta, eso es lo que pasa. Cualquier cosa se mete. Nosotros tenemos que tener la puerta cerrada y tocan. ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Ah, sí, pásale. O decir, no, ¿sabes qué? No me interesa, gracias. Tú decides a quién le abres la puerta. Tú decides. Debes saber decidir. Debes preguntar. ¿Quién es? Un ratero. Ah, sí, pásale. Por favor. Eso es lo que a veces hacemos. Y no nos damos cuenta. Y entonces en nuestra sociedad, la mente abierta se ve como algo mal, como algo bueno. Y la mente cerrada se ve como algo malo. Pero dice el Señor, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y entonces esa misma mentalidad o esa manera de pensar de mente abierta te lleva a que no te des cuenta o que no seas consciente, que no tomes con seriedad la idolatría. Ahora, esto también nos lleva a pensar que Dios quiere con nosotros una relación de compromiso, una relación única. Dios no tiene interés en nosotros de tener una relación así, abierta, sino un compromiso, una fidelidad. Es importante saber que Dios no quiere eso. Dios no quiere con nosotros unión libre.
Dios quiere compromiso, fidelidad. El trono de Dios tiene un asiento. No hay lugar para nadie más que Dios. Vamos a la escritura, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Esto me lleva a ver que a Dios se le conoce por varios nombres y sus nombres tienen que ver con sus características. Tal vez ya habías escuchado hablar de estos nombres. No vamos a hacer un estudio hoy de los nombres de Dios, solamente vamos a ver su significado así de manera breve. Adonai significa el Señor o mi gran Señor. El significa el fuerte. El Elohe Israel, que significa Dios es el Dios de Israel. El Eyón significa el Dios altísimo. Elohim significa creador todopoderoso. El Olam significa el Dios eterno. El Roi significa el Dios que me ve. El Shaddai significa el todo suficiente, el Dios de las montañas o Dios todopoderoso. Emanuel significa Dios con nosotros. El tetragrama o tetragramón, JHWH o YHBH, al cual posteriormente le pusieron vocales, ¿verdad? Que es una palabra que no sé muy bien cómo pronunciarla, ¿verdad?, en hebreo, pero que traducida a nuestro español significaría yo soy el que soy. Dicho en hebreo, y como los hebreos tenían un gran temor a Dios, pues no se atrevían a decir su nombre, sino que solamente decían las iniciales de eso. Es como si al día de hoy dijéramos, yo soy José Martín Méndez López, y diríamos JMML, pero diríamos bueno, algo así. Eso era difícil de pronunciar para nosotros, ¿verdad? Ok, entonces, Jehová, o Yahvé, o Yahweh, que es cuando ya se le pusieron vocales. Jehová Jiré, o Yahweh Jiré, el Señor proveerá. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Jehová Nisi, o Yahweh Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, o Yahvé Rafa, el Señor sana. Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Yahvé Ra, Jehová Sabaoth o Yahweh Sbaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Salom o Yahweh Salom, el Señor es mi paz. Jehová Sama o Yahweh Sama, que es el Señor es mi compañero. Jehová Tzkidenu o Yahweh Tzidkenu, que es el Señor es nuestra justicia. Ja o Ya, yo soy el autoexistente. Resulta que el tetragrama o tetragramón, YHWH o JHWH, porque en los textos originales no decía ni Jehová ni Yahvé. En los textos originales el tetragrama, esas 4 iniciales en el hebreo, aparecen alrededor de 6,800 veces. Por supuesto que ya en las traducciones pasadas al español lo encontramos como Jehová, pero también como Señor.
Los judíos adquirieron la costumbre de decir Adonai, que significa Señor. Los judíos al día de hoy siguen diciéndole así solamente. Cuando se refieren a Dios, dicen Adonai, Señor. En vez de pronunciar yo soy el que soy o decir el tetragramón. ¿Y por qué todo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, la manera en la que los israelitas se referían a Dios y en la que la Biblia se refiere a Dios y las maneras en las que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel, son en cierta manera características de su personalidad. Características dominantes de su personalidad. Entonces, esposas, ¿qué nombre le darían a sus maridos? Dependiendo de su característica. Tal vez le dirían protector, fuerte, adulador, o no sé, yo no sé qué nombre le darían. ¿Qué nombre le darías? Yo no sé qué nombre le pondremos, ¿verdad? Pero algún nombre. Recordemos también que en los israelitas era común darle un nombre a una persona de acuerdo a sus características, ¿verdad? Entonces de pronto si alguien decía como yo, decían, ¿cómo se va a llamar? El flaco. ¿No? Eso era común. La verdad es que los israelitas y las personas en la antigüedad no se metían en tanto problema como nosotros. De pronto nacía alguien y decían, ¿cómo se va a ver? El pelos. ¿No? Porque lo primero que salía, unos púas allá, el pelos. ¿Cómo se va a llamar este? El pelirrojo, Esaú. ¿Cómo se va a llamar este? Tramposo. Tramposo, ven. Oye, ¿no ha visto a Tramposo? Sí, se fue a jugar con sus amiguitos. Pues nos da risa, pero eso es lo que significa Jacob, ¿verdad? Tramposo o usurpador. Así es como anteriormente se les llamaba a tus hijos. ¿Cómo se ve? Gordito, gordito, gordito. Chaparrito, cuerpo de uva, ven acá. Bueno. Pero todos estos nombres que les acabo de mencionar nos parecieron interesantes. Todos son maravillosos, por supuesto, son nombres que Dios mismo, con los que Dios mismo se ha dado a conocer, pero de pronto en esta lista que acabo de poner aquí, hay un nombre que parece fuera de lugar, que parece como que no encaja, ¿verdad? No sé si te percataste cuando hice la lectura anterior, y lo voy a leer ahora de otra porción de la Escritura, Éxodo 34:14, dice, no adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. Su nombre es Dios celoso. Ándale, ¿celoso? Como que esa palabra cuando la escuchamos no parece muy positiva, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando hablamos de una persona celosa, lo vinculamos con una persona ruin, con una persona que no es noble, inclusive con una persona despreciable, ¿no? A lo mejor como si estuviéramos pensando en un jugador de fútbol que no pasa la pelota a otro, es celoso de la pelota, ¿verdad? O como un noviecito de la secundaria que la novia, cuidado y que levante la cabeza, porque no, hombre, ya se armó ahí en la secundaria la bronca, porque ya volteó, ¿y a quién estás viendo? ¿Verdad? Y entonces muchas veces relacionamos a los celos con algo ¿qué? Negativo, con algo malo, pero cuando nos detenemos a veces hasta lo vemos como algo enfermo y le decimos, oye, tú estás enferma, estás enfermo, estás celoso, ¿sí o no? ¿Nunca has dicho eso? ¿Nunca has visto a una pareja que se pelea por eso? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a los celos como algo que incorrecto o enfermo, pero cuidado, no necesariamente lo es.
Nuevamente, la palabra no parece muy positiva. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha engañado tanto que vemos a los celos como algo negativo. Ahora, todos los nombres de Dios son positivos y son buenos. ¿Y por qué Dios mismo diría de él, tu Dios es muy celoso y su nombre es Dios celoso? Muchas veces se relaciona los celos con inseguridad, con temor, nuevamente con tantas cosas, pero nos podemos preguntar, bueno, ¿qué razón puede tener Dios para ser celoso? ¿Acaso no todo le pertenece a Dios? ¿O quién puede competir con Dios? A veces cuando hablamos de celos, a veces hablamos de inseguridad, ¿verdad? Decimos, es que no voltee para allá porque ese que viene allá trae mejores tenis que yo. Que no voltee a ver acá él porque está más alto que yo. Que no voltee a ver acá porque aquí está más fuerte que yo. Y que no voltee para allá porque ese está mejor peinado que yo. Y que no voltee para allá porque trae mejor ropa que yo. Y que, ¿sí o no? Inseguridad. Pero ahora la pregunta es, ¿será Dios inseguro? No. ¿Quién puede competir con su grandeza? Nadie. Nadie puede competir a Dios, nadie le llega a Dios. Todos somos así, al tamaño. Pero ¿por qué Dios dice que es celoso? No porque Dios esté enfermo, no porque Dios sea inseguro, sino por algo hermoso, porque Dios te ama. Punto. Dios quiere que tu corazón esté ligado con Él. Te ama demasiado y no te quiere compartir con otro, con nadie. Vamos a ver la definición de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, de celoso, que tiene celos, que tiene la sospecha de que una persona amada mude su cariño. Esta definición encaja perfectamente con Dios, ya que Dios tiene la sospecha muy fundamentada de que tu amor se desvíe con alguien más o con algo más. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor para ti? Él. ¿Quién puede haber mejor que Dios? Nadie. Por eso los celos de Dios son completamente justificados. Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti es Dios. Un profesor de filosofía de una universidad de Palm Beach dice que las personas se parecen a un perro. ¿Por qué? Porque llegan a un inodoro, se toman el agua y dicen, no hay nada mejor que esto. Es verdad. Nosotros podemos disfrutar del agua de vida, del agua pura, del agua de Cristo, pero muchas veces hacemos cosas así tan insultantes o escandalosas como ese perro que va al inodoro y se toma el agua y dice, qué rico, es lo mejor. Hacemos cosas a veces así, asquerosas, insultantes, degradantes, y tomamos de agua puerca en vez de ir a la fuente de agua de vida. Dios tiene algo hermoso y maravilloso para ti y para mí, y de pronto le importa, le preocupa, le aflige que tomamos decisiones malas en nuestra ignorancia. Este mismo hermano y profesor dice, una esposa que no se pone celosa ni se enoja cuando una mujer coquetea con su marido, es una mujer que no está comprometida con esa relación. Ya luego empezaron los codazos aquí, ¿verdad?
Cuando una persona está coqueteando con el esposo, en una esposa sana, correcta, bien, lo que tendría que haber es indignación, angustia o dolor, molestia. Esa es una respuesta correcta, porque están transgrediendo su relación. Entonces Dios, tenemos que entender que no es un ente abstracto. Dios es tres personas. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué nosotros tenemos sentimientos? Porque Dios tiene sentimientos. ¿Por qué tenemos inteligencia? Porque Dios es inteligente. Entonces Dios tiene sentimientos y está conectado con la raza humana. La Escritura nos dice en Deuteronomio 4, tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios no quiere que te hagas nada, semejanza de nada ni de nadie. A través del profeta Ezequiel, Dios plantea lo siguiente. Dios relaciona a Israel con una mujer. En más de una ocasión en la Biblia se vincula o se compara al pueblo con una mujer, y Dios le dice a su pueblo: adúltera, prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga, tú en cambio les pagas a tus amantes. Los sobornas para que vengan de todas partes para acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente a otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que se te pagara a ti. En eso eras diferente a las demás. Wow. Dios no se anda con cosas. Dios lo dice a su pueblo: eres una prostituta, es más, eres peor. A las prostitutas de Aperries les pagan y tú pagas. ¿Por qué se enoja tan fuerte así Dios? ¿Y por qué habla con estas palabras a través de Ezequiel? Porque está ¿cómo? Feliz, contento, está enojado, indignado, y le dice a su pueblo: eres una prostituta y peor que una prostituta. Újule. ¿Por qué? Porque para Dios la idolatría es adulterio. Entonces, voy a dar un ejemplo que da nuestro hermano Kyle Edelman en el libro. Imagínense que ustedes van a un restaurante, pero que ese restaurante se le hacen algunos acomodos especiales. Ustedes van a lo mejor al Cortijo o al Sendero y van a un cierto restaurante ahí muy conocido, y me ven ahí compartiendo una cena romántica a la luz de las velas en un lugar ahí especial, que está a la vista de muchos, pero está ahí apartadito, una zona ahí VIP en el restaurante. Con luz de velas, una música así muy a todo dar, con una mujer que no es mi esposa. Entonces se acercan a mí y me preguntan: oye, ¿de qué se trata esto? ¿Quién es esa persona? Y entonces, imagínense que yo respondo así bien tranquilo: es una cita. Y entonces ustedes, ¿qué dirían? ¿Y tu esposa? No, a ella también la amo y he tenido un montón de citas con ella. Hemos salido un montón de veces. ¿Qué es lo que harían ustedes? Pues se enojan y se van de ahí indignados, molestos, ¿o no? Y tendrían razón. Pero ahora imagínense que entonces, en ese momento, en la puerta de ese lugar se aparece mi esposa con una sonrisa grande, amplia, y me dice: hola amor, ¿la pasaste bien en tu cita? Por supuesto que eso no iba a suceder, ¿verdad? Ni sucederá. ¿Cómo la verían ahí si es que ella se presenta ahí? Indignada, sufriendo, molesta, tal vez gritando, llorando, lo que ustedes se pueden imaginar, y se quedan cortos. ¿Mm?
tendría sin lugar a dudas una reacción de celos. Pero si lo que ella hiciera y si su reacción no fuera de celos, entonces ella lo único que demostraría es que no le intereso, que nuestra relación no es importante para ella. Entonces, esto nos lleva a pensar que con Dios es así. Precisamente por eso dice Dios, su nombre es celoso. Dios es celoso. ¿Por qué? Porque Dios nos ama de una manera tal. Si a ustedes les pareció correcto, justo, que en este ejemplo llega Laura y se enoja, se molesta, ¿acaso Dios no tiene el derecho de hacer lo mismo? De enojarse, de indignarse, de molestarse y de decir, eso que dice ahí, adúltera, prostituta y peor que prostituta. Entonces muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido así. Es más, al día de hoy muchos de nosotros tal vez lo somos. Porque en estos rayos X que nos hicimos, posiblemente cuando te contestaste esas preguntas, alguna de ellas dijiste, ups, ya me vi, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, nos dicen los patrocinadores que ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a tener que hacer una pausa en nuestra meditación. Pero así de bien breve, ¿qué es lo que estamos empezando a ver? Que hay una guerra en nuestra vida, que hay una guerra en nuestro corazón y que aunque no nos damos cuenta, en la vida, en nuestra mente, en nuestro corazón hay idolatría, hay idolatría. Y muchas veces no estamos conscientes de la idolatría que tenemos. Somos idólatras aunque no nos hemos dado cuenta. Y precisamente por eso tenemos que meditar, concientizarnos y hacer algo al respecto. Tenemos que saber que el campo de batalla en el cual los dioses están peleando es tu corazón. Los dioses se pelean por tu corazón. El Dios verdadero contra todos los otros dioses está peleando ahí por tu corazón. Entonces, Dios nos invita, nos lleva, nos manda que debemos cuidar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Que de nuestro corazón, de lo que sentimos, se refleja quiénes somos. Que también es importante meditar que de nuestro corazón salen todas nuestras acciones. Nuestros sentimientos posteriormente se convierten en acciones. Por lo tanto, nosotros debemos hacer a un lado envidias, enojos, etcétera, que van en contra de lo que nosotros creemos. Para poder saber en qué área de nuestra vida tenemos idolatría, tal vez en más de una, nos tenemos que preguntar qué es lo que nos decepciona, de qué nos quejamos, en qué invertimos nuestro dinero, qué es lo que nos preocupa, dónde nos refugiamos cuando tenemos alguna dificultad, qué es lo que nos exaspera, dónde están nuestros sueños y reconocer que Dios es un Dios celoso y que es celoso porque nos ama. Dentro de todos los nombres que tenemos por medio de los cuales Dios se ha mostrado, tenemos el nombre de celoso, y es importante saber que Dios es celoso. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nuestro amor, nuestro cariño se desvíe a cualquier otra cosa o persona, y quiere que estemos conscientes de eso, que no seamos idólatras, adúlteros, etcétera. Pues me hubieran dicho eso hace una hora y ya nos íbamos, ¿verdad? Bueno, es lo que luego me dicen, pues mejor dilo en 5 minutos y nos vamos más rápido.
Bueno, pues hay quien es lento como yo y que necesita que le repitan las cosas 2 o 3 o 4 veces. Y si no, pues espero que haya sido para ustedes de bendición. Vamos ahora a terminar en una oración y dejamos nuestro tema en pausa para la próxima semana. Aquí los esperamos. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis hermanos, de la oportunidad que me permites de compartir cosas que hemos estado aprendiendo. Te doy gracias por mis hermanos que se preocupan porque aprendamos de tu palabra, por escritores, autores, teólogos, Señor. Gracias te doy por su vida y por todos los que el día de hoy se encuentran aquí para alabarte, bendecirte y glorificarte juntos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces.